Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo cuarto del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 a 20. Es la promesa de un profeta igual a Moisés. El libro del Deuteronomio corresponde con el libro de la ley o libro de la alianza descubierto en el templo de Jerusalén hacia el año 622 a.C. durante el gobierno del rey Josías de Judá. La teología del Deuteronomio proclama que existe un solo Dios que debe ser adorado por el pueblo únicamente en el templo de Jerusalén. Por medio de 3 discursos de Moisés pronunciados en las planicies de Moab, el libro invita a los israelitas a que observen la ley de Dios dada en el Sinaí. Nuestro pasaje forma parte del segundo discurso y hace referencia al significado y al papel del profetismo en Israel, ofreciendo los criterios para discernir cuándo un profeta es verdadero o falso. Es que por aquella época se creía en la adivinación, en los sueños premonitorios, y se elaboraban rituales para obtener oráculos y protegerse contra las fuerzas negativas por las que se sentían amenazados. En casi todos los pueblos del Medio Oriente antiguo había brujos, videntes, magos, hechiceros, astrólogos y nigromantes, es decir, personas que practicaban la adivinación consultando a los muertos. En los últimos siglos antes de Cristo aparecieron los horóscopos, pero como dice el libro del Deuteronomio, Israel se distingue de los otros pueblos porque rechaza estas prácticas. Que nadie entre ustedes haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni haya quien practique adivinación, ni la hechicería, o que sea agorero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, dice el libro del Deuteronomio. Nuestra lectura enfatiza que el único medio válido para conocer la voluntad de Dios es el recurso al profeta. Escuchemos. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio para no morir. El Señor me respondió: Tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Para la tradición judía, Moisés es el ejemplo y el modelo del verdadero profeta. El libro del Éxodo dice que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y al final del libro del Deuteronomio se le hace el máximo elogio. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Ahora Dios le promete que suscitará un profeta para su pueblo. A este profeta Dios le hablará de una manera distinta, ya no con manifestaciones terribles como las del Horeb, donde hubo fenómenos naturales terroríficos que hasta podían causar la muerte a Moisés. Ahora será Dios mismo quien pondrá sus palabras en la boca del nuevo profeta. Moisés no fue profeta por iniciativa propia, sino del mismo Señor que lo escogió de forma gratuita, lo llamó y lo envió en misión entre sus hermanos. Ahora bien, Moisés siempre fue fiel a la palabra de Dios, transmitió el mensaje que el Señor le comunicó, nunca un mensaje personal ni aquello que el pueblo quería escuchar. Por tanto, Moisés es muy distinto a los magos y adivinos de la época. El Señor le comunicaba sus pensamientos y designios y le encomendaba la tarea de transmitirlos a sus hermanos sin quitar ni añadir nada. El profeta es una persona que sube al monte del Señor y conoce sus pensamientos porque participa del consejo divino.
vive en constante diálogo con Dios y es por esto por lo que asimila sus pensamientos y sentimientos. Por tanto, los puede transmitir con fuerza, aunque aparezcan contrarios al sentido común del ser humano. Es que el profeta tiene la misma autoridad de Dios cuando transmite fielmente su mensaje, porque puede suceder que alguno hable en nombre del Señor, pero en realidad defienda la causa de otros dioses, es decir, de los ídolos. Nuestro pasaje es contundente. Si esto sucede, esa persona debe morir, es decir, está destinada al fracaso. Sus palabras serán pronunciadas en vano porque no tendrán ningún impacto. De acuerdo con el libro de los Números, Moisés deseaba que todos los miembros de su pueblo fueran profetas, es decir, capaces de percibir la voz de Dios y de leer la realidad como él lo hacía. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que con la efusión del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, todos los discípulos se convierten en profetas. En otras palabras, todo cristiano que esté iluminado por el Evangelio está en grado de ser profeta, es decir, de discernir la voluntad de Dios y de comunicarla a sus hermanos. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 a 35. Pablo habla del matrimonio y la virginidad. En la comunidad cristiana de Corinto había quienes procedían del judaísmo y quienes procedían del mundo griego. Para los judeocristianos la vida matrimonial era valorada más que la virginidad. Ellos recordaban la orden del Creador al hombre y a la mujer en el libro del Génesis. Sean fecundos y multiplíquense. A partir de este precepto, los rabinos exaltaban el deber de la procreación. Este deber era tan importante que si una pareja no tenía hijos, el marido tenía que separarse de su esposa para procurarse una descendencia con otra mujer. Quienes procedían del mundo griego estaban marcados por las contradicciones de su cultura. En Corinto había diversas escuelas filosóficas que tenían perspectivas diversas sobre el sentido de la vida y sobre la forma de llegar a la felicidad y a la realización plena. En materia sexual había dos extremos. Por un lado el laxismo, que todo lo permitía, máxime cuando en la ciudad se adoraba a Afrodita, la diosa griega del amor. Por otro lado, existía un desprecio de la sexualidad por la influencia de la filosofía platónica que consideraba la materia como un mal, por tanto, no casarse era un ideal absoluto. Pablo presenta un camino equilibrado, condena el desorden sexual, defiende el matrimonio, pero elogia el celibato. Hermanos, quiero que estén libres de preocupaciones. Mientras el soltero se preocupa de los asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar a su mujer y está dividido. La mujer soltera y la virgen se preocupan de los asuntos del Señor para estar consagradas en cuerpo y espíritu. La casada se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar al marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un tropiezo, sino para que su dedicación al Señor sea digna y constante, sin distracciones. Probablemente los corintios habían consultado a Pablo acerca del mejor camino, si el del matrimonio o el del celibato. A pesar de que el apóstol no tiene ningún precepto del Señor al respecto, reconoce que el soltero tiene más tiempo y disponibilidad para preocuparse de los asuntos del Señor. El casado tiene que atender los asuntos de la esposa y de la familia, debe responder a las distintas obligaciones de la vida matrimonial, mientras que el soltero tiene el corazón libre y puede dedicar su vida al servicio de Dios y de sus hermanos sin condiciones ni limitaciones. Para Pablo, tanto el matrimonio como el celibato son dones de Dios, pero no deja de ser una realidad terrena y efímera, por tanto, no puede ser absolutizada. Las palabras de Pablo tienen un trasfondo escatológico. Este era el ambiente que se respiraba en las primeras comunidades cristianas. Ellas esperaban de manera inminente la segunda y definitiva venida del Señor. Por tanto, era necesario preocuparse de las cosas de Dios y relativizar las realidades transitorias y efímeras entre las cuales se encontraba el matrimonio. En el mundo futuro todos serán como los ángeles de Dios,
no tomarán ni mujer ni marido. En realidad, todos los cristianos, casados o no, estamos llamados a dedicar nuestra vida a la construcción del reino de Dios aquí y ahora. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. El comienzo de la jornada misionera de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. En el pasaje que precede a nuestro texto aparece el anuncio con el cual Jesús dio inicio a su vida pública. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Se trata de una invitación a dejar el mundo viejo y a dar la adhesión a Cristo y a su propuesta de mundo nuevo. Para esto es necesario creer en el Evangelio. Después de este anuncio, Jesús llamó a sus primeros discípulos para que le colaboraran en la construcción del reino de Dios. Los 4 pescadores que Jesús llamó a la orilla del lago de Galilea eran de Betsaida, según el Evangelio de Juan. También Felipe era de esta aldea, que estaba situada a unos 3 kilómetros al norte del lago de Galilea. Por alguna razón, ellos se trasladaron a Cafarnaúm, en hebreo Kefarnaum, que significa la aldea de Nahum, una ciudad con unos 1000 habitantes por aquella época, situada a 2,5 kilómetros de Betsaida, en la costa noroeste del lago de Tiberíades. La primera tarea que tenían los primeros discípulos era comprender el significado del reino de Dios, porque ellos, como buenos judíos, esperaban un reino de este mundo, donde tuvieran prestigio y fama, donde pudieran ver realizada su vida. Pero Jesús, cuando los llamó, no les prometió nada, solamente les dijo: ustedes serán pescadores de hombres, es decir, ustedes sacarán a las personas del mundo del mal, del mundo viejo, y las introducirán en el mundo nuevo, es decir, en el reino de Dios. En nuestro pasaje, Marcos narra la primera actividad de la jornada de Jesús en Cafarnaúm. Allí están también presentes los discípulos. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. En aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. La misión conferida a los discípulos era ser pescadores de hombres. Ahora Jesús les enseña cómo hay que hacerlo. Cómo sacar al ser humano que está ahogado en el mar del mal. Es decir, cómo pescar o cómo rescatar a los pecadores, publicanos, corruptos, violentos, endemoniados, etc. Ahora bien, Jesús todavía no sale a liberar a estas personas por las calles o los lugares de trabajo, sino que entra en una sinagoga, es decir, en el lugar sagrado para los judíos. Allí se reúnen las personas para escuchar la palabra de Dios y para hacer oración. Podríamos pensar que estas personas no necesitan la conversión porque son justas. Sin embargo, para Jesús, son los primeros que debe ayudar para que salgan de las aguas del mar o del mal, porque tal vez ellos no se dan cuenta de su condición. Es así. Allí en el recinto sagrado, junto con la comunidad reunida, hay un espíritu inmundo. Por tanto, allí hay personas religiosas que no se dan cuenta de la presencia del maligno. Para rescatar a estas personas, Jesús no utiliza las redes de la pesca, sino otro instrumento, la enseñanza. 3 veces el texto dice que Jesús enseñaba. Esta es la red que él lanza para sacar fuera a las personas del mundo viejo y de una práctica religiosa antigua que no cambia la vida, sino que cree que el mundo está bien así como va. El texto subraya cuál era la reacción de los presentes ante la enseñanza de Jesús. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Las personas que asistían a la sinagoga de Cafarnaúm ya estaban acostumbradas a la predicación de los rabinos. Por lo general se desarrollaba allí un ritual, se leía un pasaje de la Escritura y los maestros hacían un comentario. Parece que esta predicación no llamaba mucho la atención de la gente. Tal vez las personas salían de la sinagoga como habían entrado, pero cuando escuchan a Jesús y su evangelio, las cosas cambian. Los presentes se dan cuenta inmediatamente que están escuchando un mensaje nuevo y una enseñanza con autoridad. Esto quiere decir que su palabra no dejaba tranquilo el corazón de quienes la escuchaban. Los escribas pertenecían a una institución que existía en todos los países del antiguo Medio Oriente, desde Egipto hasta Mesopotamia. Eran funcionarios encargados de redactar los documentos para la administración pública. En Israel, ellos gozaban de prestigio porque después del exilio en Babilonia, ya no existía el templo de Jerusalén donde los sacerdotes ofrecían el culto y los sacrificios, sino que los judíos se reunían los sábados en recintos sagrados llamados sinagogas, donde escuchaban y estudiaban la Sagrada Escritura, y los escribas eran los encargados de escribir y copiar los textos sagrados. En tiempos de Jesús, los escribas consagraban toda su vida al estudio de la Biblia. A los 45 años recibían la imposición de las manos que comunicaba el espíritu de Moisés. Este rito les confería autoridad para interpretar la Biblia. Sin embargo, nuestro texto dice que las palabras de los escribas no tenían autoridad porque tal vez adaptaban el texto sagrado a sus ideas teológicas y también a sus intereses personales, como había dicho Dios por medio del profeta Jeremías. Mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios? Y la ley del Señor está con nosotros, cuando la pluma mentirosa de los escribas la ha cambiado en mentira. Más adelante en el Evangelio de Marcos, Jesús dirá a los escribas y fariseos: ustedes no enseñan la palabra de Dios, sino la doctrina de los hombres. Solo cuando se anuncia la palabra de Dios con autenticidad es que el mundo y las personas cambian, no cuando se anuncian razonamientos fruto del buen sentido o de la sabiduría del ser humano. Esto puede estar pasando también en nuestras predicaciones. Si no percibimos un impacto y un cambio de vida en las personas, quiere decir que no se está anunciando la palabra del Evangelio. Otra de las razones por las cuales la enseñanza de los escribas no tenía autoridad era porque la palabra que anunciaban no había sido encarnada en sus vidas. La gente capta inmediatamente si el predicador cree y vive lo que anuncia. Esto vale también para la enseñanza de los padres a los hijos y a los nietos, o de los profesores a sus estudiantes. Si no se encarna lo que se enseña, nadie cree. Son simplemente palabras lanzadas al aire. Recordemos el dicho latino: verba movet, exempla traunt. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran. En la sinagoga de Cafarnaúm, la gente comprende que está frente a Jesús, el hombre de Dios, que anuncia la palabra con autoridad. Ahora el evangelista cuenta un episodio en el que se comprueba la eficacia de esta palabra. El relato es una imagen de lo que Jesús hará durante toda su vida. Él lucha para eliminar el mal que deshumaniza a las personas. El episodio es también un paradigma para ver cuánto es eficaz la palabra del Evangelio frente al mal. El texto comienza diciendo: en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que comenzó a gritar. Los conocimientos científicos en tiempos de Jesús eran distintos a los que tenemos hoy. Algunas enfermedades eran consideradas como tales. Por ejemplo, un accidente en el que la persona perdía la movilidad. Nunca se pensaba que se trataba de un espíritu impuro o un demonio, no.
Pero ciertas enfermedades de tipo psíquico o psiquiátrico como la esquizofrenia, la depresión, incluso un desmayo, etc., se atribuían a las fuerzas misteriosas e incontrolables, espíritus malignos que eran considerados impuros, enemigos de la vida, unidos al mundo de los muertos. Jesús también tenía esta manera de pensar, por tanto, se expresa con este tipo de lenguaje, con las categorías culturales utilizadas en su tiempo. Recordemos que San Lucas dice que cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, amenazó o reprendió a la fiebre como si fuera un espíritu maligno. En aquel tiempo, para liberar a las personas de estas fuerzas malignas, se recurría al exorcismo, se hacían ritos y gestos, se utilizaban fórmulas mágicas e incluso se invocaban los nombres de los personajes famosos, sobre todo a Salomón, porque se creía que estos nombres tenían fuerza para expulsar a estos demonios. Pero Jesús nunca utilizó gestos extravagantes o fórmulas mágicas para sanar. Solo lo hacía con su palabra, con su enseñanza. Cuando él curaba a una persona, se trataba de un signo de otra sanación que ocurría dentro del corazón de ella, porque era del corazón de donde salían toda clase de demonios que deshumanizan. Al espíritu impuro se contrapone el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es una fuerza de vida al interior de la persona que la mueve a obrar el bien, a amar, a reconciliarse, etc. Un demonio o espíritu inmundo es todo aquello que se opone a la vida, al amor. Por ejemplo, el demonio del orgullo. Ese es el que nos hace pronunciar palabras agresivas y hasta cometer locuras. El demonio del egoísmo hace que no veamos la presencia de nuestro hermano que está al lado. Mientras se despilfarra el dinero en cosas innecesarias, otra persona está pasando necesidades. El demonio de la codicia hace que nos aprovechemos incluso del pobre para obtener más ganancia, etc. Muchos demonios pueden estar gobernando nuestra vida y solo la palabra del Evangelio nos puede liberar de ellos. Estos demonios no se expulsan con sal y agua bendita, sino con la palabra de Cristo que tiene autoridad. En la sinagoga de Cafarnaúm había un hombre enfermo, tal vez con un trastorno mental, que está con su comunidad. La predicación de los rabinos ha dejado tranquilo a este demonio. Él está muy cómodo dentro de este hombre. Es que se puede frecuentar la iglesia, incluso hablar siempre de Dios, pero tener dentro un demonio, un espíritu impuro. Podemos escuchar muchas predicaciones, pero pueda que nuestros demonios continúen tranquilos, dándonos órdenes y guiando nuestra vida. Cuando el demonio de la sinagoga escucha la palabra de Jesús, actúa con agresividad. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Si Jesús al inicio de su ministerio pidió la conversión de todos para acoger el reino de Dios, es porque todos podemos tener dentro algunos espíritus inmundos. Es por esto por lo que el endemoniado habla en plural, porque son muchas las fuerzas del mal que mantienen al ser humano alejado de Dios y en conflicto con sus hermanos. Pablo en la carta a los Gálatas hace una lista: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estos demonios no se resignan a salir pacíficamente. Cuando leemos el Evangelio y lo vivimos, estos demonios gritan fuertemente y quieren que los dejen en paz. Como cuando un padre de familia reprende a su hijo porque ha obrado mal y éste responde: ya déjame en paz. En nuestro texto, los demonios conocen quién es Jesús. Es el Santo de Dios. Esta es la declaración de incompatibilidad entre el mundo de Dios y el mundo del pecado. El texto dice que Jesús lo increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió
dio un fuerte grito y salió de él. Mientras que los exorcistas del tiempo de Jesús expulsaban demonios por medio de magia y ritos extraños, Jesús obra totalmente distinto. Él da órdenes taxativas. Calla y sal de él. Es que no se puede dialogar con el mal, con los espíritus inmundos, porque pueden convencer, encantar y seducir a la persona y seguir cómodamente dentro de ella. El demonio interno distorsiona el conocimiento, hace ver bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, como hizo la serpiente en el paraíso. En Cesarea de Filipo, Pedro quiere distorsionar el anuncio de Jesús sobre su camino de cruz que tiene que recorrer. El maestro lo llama Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Si un demonio no se expulsa inmediatamente, se acomoda dentro de la persona y la deshumaniza. Pensemos, por ejemplo, el demonio del resentimiento. Si se cultiva, hace sufrir, busca la venganza y puede llegar hasta el homicidio, así no sea material, pero sí con la palabra o con la pluma. Y así podríamos ofrecer muchos ejemplos. La reacción del endemoniado de la sinagoga es violenta, sacude y grita, sale con violencia porque quería estar dentro de la persona. Escuchemos ahora cuál fue la reacción de los presentes en la sinagoga. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban, ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Todos se llenaron de temor, no de miedo. En la Biblia, el temor de Dios significa la reacción positiva de maravilla ante las obras de Dios, porque ellas son el fruto de su amor por la humanidad. Aquí hay temor porque hay una palabra divina capaz de dominar y eliminar las fuerzas del mal. La misión principal conferida a la Iglesia es la de anunciar la palabra del Evangelio. Ciertamente ella hace obras de caridad, obras bellas y preciosas, y es estimada porque realiza obras sociales. Donde quiera que haya dificultades o calamidades, allí están presentes los cristianos. Todo está bien y por ello nos aplauden, pero no hay que olvidar que la fuente de la que deriva todo el bien que hace la Iglesia es el Evangelio. En el pasaje de hoy, San Marcos quiere que comprendamos que en la palabra de Jesús existe una fuerza prodigiosa, divina, capaz de vencer el mal presente en el mundo. Les deseo un feliz domingo.